Hola a todos y a todas en, en esta solemnidad de María, Madre de Dios, con la que iniciamos el año 2023, un nuevo año. La liturgia siempre nos convoca en la puerta del año calendario con esta fiesta grande de la Virgen. Saludos entonces a las comunidades parroquiales de Santa María de Hudson, de Santa Isabel de Hungría de Plátanos, del Milagro de Pueblo Nuevo con su capilla San José. Por supuesto, saludos a todos los amigos y amigas que nos vamos encontrando en el meditar de la palabra de Dios. Nuevamente nos convoca el texto de Lucas 2, del 16 al 21, aquella tierna imagen de Jesús acostado en el pesebre, un niño envuelto en pañales junto a María y a José, y los pastores dando gloria y alabanza a Dios. Y termina el texto diciendo que cuando se cumplieron los 8 días, el niño, como buen judío, fue llevado a ser circuncidado. Y le pusieron de nombre Jesús, como había pedido el ángel en la Anunciación. En el contexto de la Navidad, entonces, en la octava de Navidad se celebra esta fiesta de la Virgen, que en realidad tiene por supuesto fundamentos bíblicos, pero tuvo que ser definido por el Concilio de Éfeso en los comienzos del caminar cristiano. Y fue un tema complicado porque muchos decían, Dios no puede tener madre. Ciertamente nosotros decimos que María es madre de Dios porque es madre del Hijo de Dios encarnado en su vientre. En ese sentido decimos que María es madre de Dios. Y el pueblo fiel, el pueblo sencillo, ante la proclamación de este dogma mariano en el Concilio de Éfeso, respondió con aquella expresión que quedaría marcado para nosotros en el rezo del Ave María, ¿no? Cuando el pueblo reunido esperaba esta proclamación de María, Madre de Dios, respondió: María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ¿no? En cada Ave María que desgranamos volvemos a repetir aquello del pueblo, la fe del pueblo sencillo. Y en este sentido, una primera indicación para la reflexión es esto, ¿no? El sentido de la fe, el sensu fidei, se dice en latín, en el pueblo más sencillo, el sentido de la fe en el pueblo cristiano. ¿Qué significa esto? Que el Espíritu Santo no solo obra en quienes conducen, sino que también obra en el pueblo de Dios. Es una verdad que volvió a rescatar el Concilio Vaticano II. El pueblo de Dios que cree, su fe se vuelve entonces normativa para la Iglesia. Este sentido de la fe lo trabajamos también en lo que llamamos en la teología la recepción, es un concepto teológico. ¿Qué significa esto? Que necesitamos mirar a veces en las iniciativas pastorales, en los documentos que elaboramos, si estos encuentran recepción, es decir, respuesta, entusiasmo en el pueblo de Dios. Si no hay recepción en el pueblo de Dios, significa que quizás hay algo que no estamos escuchando debidamente del Espíritu Santo en la conducción de ese pueblo. Quizás porque no estamos en sintonía con la fe del pueblo sencillo. Va a decir el Papa Francisco que el pastor debe estar muchas veces adelante conduciendo, siempre dentro o con el pueblo de Dios, y muchas veces detrás, dejándose guiar por la fe del pueblo de Dios sencillo, ¿no? El pueblo de Dios nos guía porque es el Espíritu Santo el que guía la fe de nuestro pueblo sencillo. Entonces, el dogma de María, Madre de Dios, nos remite a esta fe sencilla del pueblo que la proclamó así: Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Por supuesto que María es la mujer que ofreció su libertad para que el proyecto de Dios tuviera encarnadura en la historia. Su sí, podríamos decir, colaboró con el sueño de Dios, con su reinado en la humanidad. El sí de la Virgen
engendró una nueva historia, engendra la palabra y logra que esa palabra habite entre nosotros. La pregunta es si somos capaces de jugar nuestra libertad como lo hizo la Virgen, si nos ofrecemos como lo hizo ella para que se realice el proyecto de Dios en este hoy concreto que nos toca vivir. ¿Juego mi libertad como la jugó la Virgen? ¿Digo que sí al proyecto de Dios? ¿O retaseo mi respuesta? Dice también el texto que María meditaba en su corazón esto que le iba pasando, ¿no? Estas situaciones que iba viviendo. Es el silencio de la rumia y de la meditación. No es un silencio de un acatamiento sumiso, podríamos decir. Esto me remite a una idea de una famosa psicoanalista, Melanie Klein, que hablaba sobre todo trabajando el tema del juego en el niño, de la capacidad lúdica de los más pequeños, que se genera allí en los niños esa capacidad de jugar, y la capacidad de jugar es la capacidad de la creatividad, es decir, de darle a nosotros, a la realidad, un plus, una riqueza que nosotros podemos ofrecer. Y en ese sentido decía que el juego nos conecta con la creatividad, y la creatividad es lo contrario al acatamiento. Podríamos decir que la Virgen no solamente acata, es decir, responde a un mando o a una orden que Dios le da. Vuelve a su corazón lo que Dios le dice, medita en su corazón porque ella quiere ser creativa, quiere jugar su libertad, como decíamos antes. No dice un sí sumiso, acatando, digamos, la orden de Dios. Le dice que sí a Dios, pero creativamente pone en juego su vida, su libertad, su responsabilidad en el proyecto de Dios. Pone en juego su vida desde su corazón, lleva lo que Dios le dice al corazón, no simplemente acata sumisamente. María entonces nos trae hoy la centralidad de la vida, la centralidad de la paz también. Hoy es la Jornada Mundial de Oración por la Paz. Y por lo tanto, la centralidad de trabajar por este reino de justicia, porque la justicia es el fundamento de una paz duradera. Por eso cito el lema de este día: nadie puede salvarse solo. Dios necesita que pongamos en juego, como decimos, nuestra libertad con otros y con otras, en comunión. El Papa propone recomenzar desde el COVID-19, después de esta pandemia que nos ha azotado como humanidad, para trazar juntos caminos de paz. Así dice el lema de la 56ª Jornada Mundial de Oración por la Paz. 56 jornadas venimos desarrollando desde que la institucionalizó el Papa Pablo VI. Nadie puede salvarse solo. Recomenzar desde el COVID-19 para trazar juntos caminos de paz. Contemplemos entonces la escena, la humildad de esta escena, y pongamos este año 2023, este año que comienza, en las manos de Dios. Y hace tuya, quisiera ser mía también, la bendición que propone la primera lectura de hoy de la solemnidad de María, Madre de Dios. Una bendición que asumió Francisco de Asís cuando bendecía a los suyos, a sus hermanos y hermanas. Que esta bendición a la puerta de un nuevo año sea la bendición que te acompañe cada día en este 2023. El Señor te bendiga y te proteja, ilumine su rostro sobre ti y te conceda su gracia. El Señor te muestre su rostro y te conceda la paz. De la mano de la Virgen, feliz Año Nuevo.